Ya como habíamos mencionado, todas las alteraciones que pudiésemos observar de patologías tóxicas como en patologías intracraneales. En este caso vamos a continuar con un tema más específico que sería la meningoencefalitis. Se define como meningoencefalitis es un proceso inflamatorio que converge las membranas meningias con el parénquima como tal del cerebro, que sería el encéfalo, por eso sería encéfalo. Encefalitis de inflamación por infiltrado polimorfo-nuclear. Por lo general, estos procesos siempre vienen acompañados de un proceso infeccioso, donde lo más característico es que haya un aumento del grosor de lo que serían las membranas meningias, un aumento del grosor de la membrana meningia más adosada al sistema nervioso central, que sería ¿cuál? De las membranas. ¿Cuáles son las membranas que recubre el sistema nervioso? La madre, la madre. Y aracnoides. ¿Y cuál es la que está más adosada al cerebro? La pía madre. Está dura madre, aracnoides, espacio subaracnoideo y después viene la pía madre. Entre el aracnoides y la pía madre se encuentra el popular líquido cefalorraquídeo. Importante de estudio. Líquido cefalorraquídeo, que es el que vamos a conseguir en toda esta zona. Un proceso inflamatorio donde involucre la producción de un líquido llamado exudado, que lo que caracteriza un exudado es, ¿qué es lo que caracteriza un exudado? Primero, que es patológico, evidente. Ajá. Lo que digo, ¿sabes? No sé mucho. Un aumento de la celularidad. Llegó a pesar de que no era muy participativo, sacaba muy buenas notas. Cuando hablaba bien. Por lo menos tiene. Echarle labia. No, tiene lógica, que es la parte importante que ustedes tienen que tener, lo que todo el mundo carece. Lastimosamente. Celularidad. En eso están los polimorfonucleares. ¿Qué más? Proteínas de tipo inflamatorio. ¿Qué más? Aumento de la gravedad específica, aumento de glucosa si tiene un aumento en consumo. Todo eso es lo que coloca o lo que define como un exudado. Un aumento de la gravedad, un aumento de las proteínas, un aumento de la celularidad. En este caso vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo es uno de los líquidos que tiene que ser completamente estéril y acelular. Ahí no debería haber nada que no sea el líquido. No debería haber nada que no sea glucosa. Nada. El contenido de que aumenta el contenido de sólidos o de solutos en este líquido lo transforma en un proceso patológico, ya sea por acumulación de minerales, ya sea por acumulación de un proceso infeccioso o simplemente por acumulación del mismo líquido, que es lo que define una hidrocefalia. Entonces, en este caso, cuando hablamos de meningitis o de meningoencefalitis, la teoría es variada. Cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de estas patologías, comenzamos que una de las patologías de los orígenes más comunes es el menos detectable, que serían las de origen hemorrágico. Por eso es que yo siempre digo que está mal dicho decir que todo proceso infeccioso en pequeños animales es distinto. Hemorragias, isquemias, que llevan infartos, embolias, traumatismo, cualquier alteración que produzca un daño vascular a nivel del sistema nervioso central va a producir daños motores principales de las vías somáticas. ¿Y cuáles son las vías somáticas? ¿Cuál es el sistema nervioso somático? El que es controlado. El sistema nervioso periférico. Porque el otro es autónomo.
Después tenemos otros procesos inflamatorios como la encefalitis granulomatosa, la meningitis arterial que responde a esteroides, patología infecciosa. Tenemos los protozoarios, toxoplasmosis, neoporosis, que era el que mencionamos el día de ayer, que producen, para los equinólogos, ¿qué produce la neoporosis? Se durmió el equinólogo. La encefalitis protozoaria quina, meningitis bacteriana, el virus, como lo sería el moquillo, la rabia, la peritonitis infecciosa, incluso puede alterar o producir patologías del sistema nervioso central. La leucemia en este caso felina, el virus de la inmunodeficiencia felina también puede producir alteraciones del sistema nervioso. Y no menos importante y más común en pequeños animales tenemos las riquecias. En este caso tenemos la ehrlichia, pero no menos importante tenemos también el anaplasma. De origen traumático, cualquier aumento de la presión sobre el encéfalo, como estábamos hablando el día de ayer, puede generar una estimulación de acuerdo a la zona específica del sistema nervioso central y generar signos inflamatorios o signos de incoordinación. Toxinas, anomalías congénitas, metabólicas, idiopáticas, neoplásicas, nutricionales y alteraciones del crecimiento. Incluso, a medida de que va pasando el tiempo, las de tipo degenerativas. Todos ellos pueden causar un proceso de meningoencefalitis. Igualmente, en las de grandes animales tenemos hemorragias, infartos, isquemias, embolias, traumatismos, inflamatorias inmunomediadas, que es una de las causas más comunes. Recuerden que cuando nosotros hablamos desde las primeras clases, es que todas aquellas patologías que vienen con la producción de complejos antígenos, anticuerpos, no, pero eso hay que apagarles por fuera, eso ya se me escapa de las manos. Toda aquella patología de carácter infeccioso que genere un complejo antígeno-anticuerpo va a hacer que produzca mayor cantidad de anticuerpos. Estos anticuerpos son reconocidos para las células infectadas. Mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Resulta que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es específico para las células de tipo eucariotas, no para las bacterias, no para las células dañadas, no para las células, sino para las células eucariotas, o sea, tiende a ser no específica. Cuando hay la formación de estos complejos antígenos-anticuerpos, es cuando pensamos o vemos el aumento de una inmunoglobulina específica. ¿Cuál es? La G. Cuando nosotros tenemos un aumento de las concentraciones de inmunoglobulina G, siempre estamos asociados a enfermedades de tipo crónicas. Porque cuando tenemos inmunoglobulina M, recuerden que la M es momentánea, para que lo memoricen, momentánea. M es igual a enfermedades agudas. Por eso también es importante poder diferenciar los tipos de inmunoglobulinas que podemos encontrar. Entre lo más común que podemos asociar, por ejemplo, en caso de pequeños animales, la ehrlichia genera estos complejos antígenos anticuerpos que reconocen a las células y ellas producen gran cantidad de inmunoglobulina. Estas inmunoglobulinas es lo que va a dar la hipergamma-globulinemia. Esta hipergamma-globulinemia genera estos anticuerpos que van a actuar directamente sobre el sistema nervioso central y sobre todas las células eucariotas, que serían básicamente todas las células del cuerpo. Por eso, esta enfermedad genera básicamente cualquier síntoma: vómito, diarrea, disnea, anorexia, depresión, gastritis, hepatitis, nefritis. Todo lo que, cualquier síntoma que ustedes le quieran adosar a ehrlichia lo produce. Por esta parte, la formación de inmunoglobulina tipo G, específicamente generando una hipergamma-globulinemia.
Eso es que cuando ustedes están haciendo una hematología, ustedes quieren leer esa hematología, y en esa hematología ustedes consiguen proteínas plasmáticas con un animal completamente hidratado por encima de 10 miligramos por decilitro, 10.0 miligramos por decilitro. Eso viene mediado siempre por una alta producción de anticuerpos, y la importancia de poder separar las proteínas totales en albúminas y globulinas, para saber cuál es el origen de esa patología. Si vemos que la principal producción es de albúminas, entonces ahí vemos que puede ser estrechamente relacionado con el hígado, con la producción de proteínas y el consumo alimenticio. Es consumo alimenticio. Normalmente lo podemos ver asociado a la producción alta de colesterol, cuerpos cetónicos y triglicéridos. Y lo vamos a ver muy común en esto cuando vayamos a ver el tema de endocrino. Pero cuando empezamos a ver un aumento de las globulinas, esto es netamente infeccioso, de cualquier origen, bacteriano, viral, micótico. ¿Alguna duda? Conmigo. En el cuadro clínico nosotros vamos a observar, en dependencia de la causa, pueden haber signos de encefalitis, meningitis o ambos. Y aquí viene la parte más importante cuando nosotros estamos hablando del sistema nervioso central. Porque aquí lo adosamos en meningoencefalitis, que es la inflamación, el proceso infeccioso el proceso inflamatorio de las membranas meningias y de la encefalitis. Pero pueden haber signos de encefalitis aislados de signos de meningitis. Y es muy característico para todas las especies. Los procesos de meningitis tienen una característica específica que produce rigidez de nuca. La rigidez de la nuca es característico de un proceso inflamatorio de las membranas meningias. Podemos ver y separar de procesos de meningitis solamente con este ciclo de los procesos encefálicos, porque algo que caracteriza un proceso inflamatorio del encéfalo es la fotosensibilidad. Rigidez de nuca. Rigidez de nuca. Y aquí es cuando vamos a observar estos animales que adoptan esta posición. No van a querer levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque recuerden que el sistema nervioso central es la parte donde reciben todas las fibras o todos los estímulos sensitivos de todo el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos el receptor inflamado, siempre va a estar en constante estímulo, en constante dolor. Por ende, siempre va a tener el cuello rígido, siempre. Porque cada movimiento, ya sea hacia atrás, hacia adelante o hacia los lados, le va a producir dolor. Pero esto es un animal que cuando tenemos un proceso de meningitis, tiene esta posición, pero con tolerancia a la luz. Entonces ustedes le están haciendo los reflejos pupilares para ver si hay midiosis o midriasis. Si le colocan la luz y hay miosis sin rechazo, entonces esto es un proceso de meningitis. Pero por el contrario, tenemos un animal que se comporta con una aversión, con una agresividad, porque cada vez que le quieren asomar la luz produce miosis, pero es con ese rechazo, porque cada estímulo de fotón que es recibido por conos y bastones a nivel de retina genera un impulso específicamente
al lóbulo occipital, el lóbulo que se encarga de recibir los impulsos por parte del nervio óptico. Ellos generan el quiasma óptico para después recibir el estímulo nervioso sensitivo de la retina. Recuerden que el origen, en este caso, de este nervio es a nivel del órgano y su inserción es a nivel del encéfalo, porque es principalmente receptor, es sensitivo este nervio. ¿Cuál es este par? El segundo. El segundo par craneal, el nervio oftálmico, un nervio netamente sensitivo, igual que el olfatorio. ¿Dónde sus receptores van a estar? En el lóbulo occipital. Si hay un proceso compresivo, inflamatorio, podemos haber una masa, puede haber una hemorragia isquémico que afecte esta zona o que produzca una inflamación del parénquima, va a generar fotofobia y es característico de los procesos de encefalitis propiamente dicho, a diferencia de los procesos de meningitis. Y esa es la principal forma de diferenciar una encefalitis de una meningitis. En meningitis hay rigidez de nuca, en encefalitis hay fotofobia. Por eso es que en muchos de los casos de distemper, en los casos de rabia, que hay un proceso inflamatorio del encéfalo propiamente dicho, es porque hay fotofobia, porque hay una inflamación netamente del encéfalo. Y si hay inflamación del encéfalo, hay inflamación del segundo par craneal. Y cualquier estímulo, cualquier fotón que es recibido por parte de los conos y bastones va a generar dolor. Eso es lo que se traduce como fotofobia. A diferencia de esto, que cualquier movimiento de lo que sería el raquis o de la columna vertebral va a generar dolor sin presentar fotofobia. En este caso solamente tendría dolor, no lo dirían, pero en este caso, cuando hay meningitis no lo dicen, pero ellos tendrían dolor de cabeza porque es un proceso inflamatorio de las membranas meninges que siempre va a tener bajo compresión el encéfalo. No, eso no es fácil. Y aquí tenemos los cuadros meningios, por supuesto, por lo general siempre vienen con un proceso infeccioso causando fiebre, rigidez cervical o rigidez de nuca, hiperestesia, porque siempre van a estar esos estímulos sensitivos excitados. Esos nervios, esas neuronas sensitivas siempre van a estar excitados. Por ende, la hiperestesia, que es la sobreexpresión de un estímulo sensitivo, por eso es hiperestesia. Y como va a tener dificultad o dolor en el momento del movimiento, siempre va a tener una marcha rígida, lo más posible para evitar que se pueda mover la columna vertebral. Al contrario, cuando tenemos cuadros encefálicos puede haber alteración del estado mental, porque no sabemos cuál es el área específicamente afectada. Puede afectar las membranas meningias, el sistema límbico, la corteza cerebral, la corteza oftálmica, la corteza temporal o la corteza frontal. Pero si afecta la corteza temporal, va a producir ataxia, porque es la que controla principalmente el movimiento. Igualmente con parestesia o parálisis, ya sea de un solo lado o de ambos lados. Por supuesto, cualquier estímulo excesivo sobre la parte del encéfalo va a generar convulsiones, cosa que no vamos a ver en meningitis, porque no es la que estimula los nervios periféricos, sino que es la que los recibe. Alteraciones de los nervios craneales, entre otras causas. En este caso nosotros siempre vamos a observar, aquí tenemos equinos cuando van a presentarse procesos de encefalitis o de meningoencefalitis, es que el animal siempre va a estar en un estado de dolor, de estupor, intolerancia al ejercicio y siempre va a querer apoyar la cabeza porque le duele. Entonces él siempre va a querer que la cabeza se la sostenga algo más, porque el dolor que produce la meningitis y el movimiento del cuello va a hacer que produzca rigidez, dolor y siempre lo va a querer evitar.
Entonces son animales que podemos observar que siempre están en una inquietud, lesiones en lo que sería la parte frontal, el hueso frontal, el hueso cigomático, que lo podemos también observar, siempre va a tener lesiones y va a estar en un estado de estupor. Pudiendo también observar alteraciones a nivel facial, porque recuerden que todo sale de los pares craneales. Cuando ustedes quieren explorar pares craneales, ustedes tienen que mirar el rostro, ninguna otra parte. Porque tenemos el oftálmico, el olfatorio, los oculomotores, que ya sean laterales, verticales, oculomotor externo. Tenemos el trigémino, que el trigémino, el problema del trigémino es que es mixto, sensitivo y motor, pero él genera tres ramas, que es una rama oftálmica, una rama facial y una rama mandibular. Y cuando hay alteraciones unilaterales del nervio trigémino, siempre observamos el síndrome de Horner, porque puede ser unilateral, que lo vamos a hablar un poco más adelante. También tenemos la meningitis o la meningoencefalitis. En este caso, es muy común en bovinos observar esta enfermedad que produce inflamación de las membranas meningias, y afectación del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Si es el vestíbulo coclear, es el que coordina el movimiento, el que coordina la estabilidad, el equilibrio. Por ende, siempre vamos a tener el animal en un solo lado. ¿Podemos apagar acá? Ya. Un animal que siempre va a girar en una sola dirección, lo que va a generar, o lo que nos indica que la lesión es hemilateral o de un solo lado. Por más que obligan al animal a voltear hacia el otro lado, la compresión sobre el nervio, el octavo par craneal o el vestíbulo coclear siempre le va a obligar a girar de un solo lado. En este caso está girando hacia el lado izquierdo. Y esto es característico y es patognomónico de una patología en específico. Aquí pueden observar cómo hace la marcha en círculo. La marcha en círculo. Lo podemos también recomendar o indicar como el síndrome vestibular. Síndrome vestibular, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eso es característico, la marcha en círculos es característico de una patología que se llama Listeria monocytogenes. Aquí tenemos otra patología que pudiésemos observar. En este caso de meningitis, el animal no tiene fotofobia porque tenemos toda la luz sin respuesta o sin rechazo a la luz. Pero cada vez que tenemos o que hacemos una exploración física, esta es la posición que siempre adopta el animal. Se le hace el estudio del líquido cefalorraquídeo con un infiltrado polimorfonuclear y un aumento de las membranas meningias. Eso es característico, lo volvemos a poner, de signo de meningitis. El animal siempre adopta o se mantiene en esa posición. Dolor, hiperestesia. Hay otra posición que logra adoptar los animales cuando hay un proceso traumático, que es el signo del descerebrado, que es el signo de Schiff-Sherrington, que es rigidez de nuca y miembros anteriores rectos con flacidez de los miembros posteriores. Entonces siempre hay un proceso compresivo de la zona cervical. Y este es el signo del descerebrado o el signo de Schiff-Sherrington cuando hay lesiones traumáticas. Por favor, disculpa. Otra de las características cuando nosotros estamos hablando del sistema nervioso central es el estudio de todo el caso. Primero, hay que hacer una buena anamnesis, saber a qué estuvo expuesto, cuáles son, si está inmunizado, si ha tenido algún consumo de algún alimento tóxico, que nos pueda orientar a que haya un proceso inflamatorio, ya sea a nivel encefálico o a nivel meningio.
Pero aquí está uno de los estudios más fáciles, pero de los que son muy poco usados, ya que la experiencia que se necesita para tomar líquido cefalorraquídeo sin producir daño a nivel del sistema medular. Porque lo malo está que cuando ustedes quieren tomar líquido cefalorraquídeo y se pasan porque o son muy ordinarios o no saben bien la técnica, o golpean, en este caso vamos a hacer un ejemplo, porque es en el espacio intervertebral, perdón, tenemos aquí piel, aquí vamos al lumbar, que lo que predominan son las células, las apófisis transversas. Y aquí tenemos los puentes cerebrales, vertebrales. Aquí el disco. Tenemos la médula espinal. Y tenemos las membranas meningiales. Vamos a dibujar solamente la aracnoide, que está por debajo de la dura madre. Cuando nosotros hacemos una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, la dura madre, por su nombre, es una membrana fibrosa, una membrana meningia fibrosa, lo que la hace dura, por eso su nombre. Que cuando nosotros, igual que cuando estamos aplicando cualquier medicamento, se siente que vencemos la barrera de resistencia, nos indica que ya atravesamos esa dura madre. Y una vez que atravesamos la dura madre, inmediatamente atravesamos la aracnoide. Cuando nosotros vencemos esa resistencia, nos damos cuenta que ya llegamos al espacio subaracnoideo, que es donde se ubica el líquido cefalorraquídeo. Una vez que llegamos a esta zona, nosotros nos debemos detener, porque si no, continuamos y podemos producir afecciones de la médula espinal. Producir unas afecciones de la médula espinal es grave, porque puede generar desde hemiparesia o tetraparesia y producir bloqueo nervioso de los nervios periféricos y básicamente condenar al animal. ¿Por qué? Porque para que haya una reparación de cada parte del sistema nervioso en general, se necesita mínimo, como mínimo, para que haya una reparación del sistema nervioso central, de 6 meses a 1 año. Porque para que se repare el sistema nervioso central tiene que pasar mucho tiempo. No es lo mismo con el resto de los tejidos, que cuando hay un daño produce vasoconstricción, evitando el sangrado, hay un infiltrado, produce un proceso inflamatorio, aumenta la vascularización, aumenta el infiltrado de células fibrosas y cicatriza. No, aquí no hay vascularización, aquí no hay inflamación, aquí no hay neoformación de tejido fibroso, aquí el tejido nervioso se tiene que regenerar. Y uno de los ejemplos que nosotros podemos asociar a estas patologías de daños a nivel neuronal son los pacientes que caen en coma. Los pacientes, vamos a traspolarnos un poco a la medicina humana, porque es lo único que podemos observar. Esos pacientes que caen en coma, que pueden despertar en 1, en 2, incluso en 10 años, es porque ese proceso de reparación del sistema nervioso es extremadamente lento. Para generar o recrear o reparar cada neurona de cada fibra, de cada membrana meninge, es extremadamente lento. No lo vemos o no lo observamos en medicina veterinaria porque para esperar o mantener un animal de forma parenteral por años es algo que no es beneficioso, incluso en clínica de pequeños animales. Y no tiene ningún sentido, por lo menos, intentar un medicamento o un tratamiento, aparte de que por lo menos nosotros conservamos la eutanasia. Por eso, porque es que la reparación de estos nervios es extremadamente lenta, y por eso le estoy diciendo que puede durar meses, años, hasta décadas. No menos importante, el diagnóstico de procesos infecciosos mediante la inmunología. Reacciones antígenos-anticuerpos, se nos puede identificar procesos infecciosos específicos. Para anticuerpos específicos para distemper, difteria,
X, incluso toxoplasma. Exámenes histopatológicos también nos pueden orientar que hay un proceso tumoral. Pronóstico general es muy grave. Vuelvo y repito, como lo mencioné mucho ayer, tiempo es igual a neuronas muertas. Si nosotros no controlamos los procesos o afecciones del sistema nervioso central, el daño que va a ser irreversible sobre las neuronas no lo vamos a poder reparar. Tenemos que detener lo antes posible cada vez que hay una afección del sistema nervioso. Para eso, una de las técnicas más básicas es una anamnesis. Si conseguimos o presumimos de un proceso infeccioso, que es lo más básico que debemos tomar antes de una hematología. Proceso infeccioso. La temperatura. La temperatura. 1. Interleuquina 1, interleuquina 5, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral que estimula la pirex. Si presumimos de un proceso infeccioso, lo más básico de que nosotros tenemos que tomar es temperatura. Porque todos expresan interleuquina 1. Y interleuquina 1 estimula fiebre. Después pasamos a una hematología, donde podemos tener leucocitosis o leucopenia, que nos orienta a un proceso bacteriano o viral. Por ahí. Pero viene el otro detalle, que tenemos un signo, tenemos fiebre, porque hay expresión de interleuquina, que es la común, 1, la interleuquina 1. Y en el leucograma conseguimos leuconormia con neutrofilia madura. Neutrofilia madura podemos conseguir 72, 75% de neutrófilos y está dentro de lo normal. O sea, podemos asociarlo siquiera que puede ser un proceso o lo que llamamos un leucograma de estrés. Pero tenemos convulsiones. No, neutrofilia madura. No hay signos de desviación a la izquierda. Tampoco. ¿Qué pasa? Hay algo que caracteriza a esta patología, que son las micóticas. Las patologías micóticas, por lo general, siempre están en un animal que está inmunosuprimido, pero no inmunosuprimido porque, claro, podemos asociar lo que lo inmunosuprimió a un proceso viral, porque por supuesto los virus, ya sean por ADN o ARN, que necesiten el núcleo para replicarse o que necesiten el ribosoma para replicarse. Pero ambos dos necesitan el complejo o el material genético de la célula eucariota para poder reproducirse, para poder replicarse, para generar mayor cantidad de ARN y ADN, que es la conformación de los virus, ya sea monocatenario, bicatenario, X. Ellos generan esa leucopenia. ¿Por qué? Porque generan o necesitan el sistema de replicación de la célula eucariota, específicamente de las células inmunes, para poder reproducirse y así infectar más células. Por eso ellos producen leucopenia. ¿Sí me siguen? Ok. Pero siempre hay expresión de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, siempre hay formación de interleuquina y hay fiebre. Claro, en el caso de las células micóticas no, porque las células micóticas siempre están presentes, o las enfermedades micóticas siempre están presentes en inmunosupresión, porque no hay respuesta. No hay respuesta.
porque él es difícil de reconocer, porque para poder atacar un hongo, el sistema inmune tiene que generar primero un granuloma, que es lo que pasa también con tuberculosis, tiene que generar un granuloma para poder reconocer esas pocas cosas que puedan expresar, lecitina, mucarinas, de la estructura de la pared del hongo, para poder ser reconocida y poco a poco poder eliminar. Por eso, si no hay un buen sistema inmune, no se puede reconocer. Si no se puede reconocer, no se puede contrarrestar. Y tenemos un animal que está en fase de convulsión con leuconormia y neutrofilia madura. Porque el sistema inmune lo que está intentando contrarrestarlo, pero no puede porque es difícil de reconocerlo o simplemente no se produce. Por eso cuando tenemos el SIDA, ¿qué es SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no VIH. No es lo mismo. No es lo mismo SIDA que VIH. O no es lo mismo SIDA que VILEP, que virus de inmunodeficiencia felina. No es lo mismo. El SIDA es un síndrome. Cualquier patología que produzca una disminución del sistema inmune va a producir o va a conllevar, de acuerdo a la gravedad de la eliminación del sistema inmune, a un estadio de SIDA. ¿Y quién se aprovecha cuando hay SIDA? Los hongos. Los hongos siempre se aprovechan cuando hay SIDA. Así que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos analizando líquidos cefalorraquídeos, porque entre ellos los que siempre están presentes para contrarrestar estas enfermedades no existen o son deficientes. Por eso uno de los hongos más característicos que pueden afectar el sistema nervioso central es el Cryptococcus. El Cryptococcus neoforma y el Cryptococcus canis. Ambos, que aparte de ser una enfermedad que puede atacar perros y mucho más a gatos, también es una enfermedad de tipo zoonótica. Otro que podemos observar, el histoplasma. El histoplasma capsulado. Otra de las patologías micóticas que podemos observar que pueden afectar el sistema nervioso sin alterar la carga o la hematología. Por eso ellos siempre están presentes cuando hay inmunodeficiencia, no por leucopenia, sino por deficiencia del sistema inmune, que no es lo mismo. Una enfermedad viral puede generar inmunodeficiencia con leucopenia, pero una inmunodeficiencia puede tener leuconormia. ¿Me entienden esa parte? Lo que nos puede generar o lo que nos puede indicar si tenemos un proceso infeccioso del sistema nervioso central, que la orientación diagnóstica va dirigida hacia una enfermedad micótica. Entonces, de ahora en adelante, lo que yo les recomiendo es que ustedes piensen que si hay fiebre con leuconormia y neutrofilia madura y signos nerviosos, pueden pensar en un hongo, no necesariamente en un difteria o en rabia o un proceso de meningitis bacteriana. ¿Alguna duda? ¿Entendieron esta parte? Ok. Nosotros cuando tenemos un proceso bacteriano, siempre va a haber leucocitosis. En este caso sí va a haber desviación a la izquierda, porque esto es un proceso bacteriano. Las bacterias, ya sean por el lipopolisacárido o por los antígenos de superficie, generan muchos antígenos, muchos. Por ende siempre va a haber una exposición o una expresión alta del sistema inmune, y eso se traduce con desviación a la izquierda. Las enfermedades virales producen leucopenia porque ellas necesitan el sistema del núcleo o del ribosoma, porque ¿qué es lo que hace el ribosoma? La síntesis proteica. El ribosoma lo único que hace es producir proteínas por el ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosomal. Ellos utilizan esta maquinaria para poder producir más ARN.
Ahí vamos bien. Si ellos lo ocupan, ¿quién se va muriendo? Las células eucariotas, porque no se pueden seguir reproduciendo, no pueden seguir reconociendo, no hacen nada. Leucopenia. Claro hasta ahí. ¿Voy entendiendo hasta ahí? Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una deficiencia del sistema inmune sin producción de leucopenia, nosotros nos asociamos a que podemos estar presentes con signos sistémicos, específicamente convulsiones, a que puede ser un proceso micótico. ¿Por qué? Porque si no hay respuesta del sistema inmune para reconocer estas células, donde no hay expresión de un leucograma sin leucopenia, nos orientamos a leuconormia con neutrofilia madura, porque el sistema inmune lleva a su primera línea de defensa, que son los neutrófilos. Pero es madura, no hay desviación a la izquierda para decir que es una bacteria. No hay deficiencia como para decir que es una viral. Entonces asociamos más a procesos micóticos. ¿Me entienden esa parte? Sí. Por ende, leuconormia con neutrofilia madura, con signos sistémicos de convulsión, hongos. Leucocitosis con desviación a la izquierda, con signos nerviosos, bacteriano. Leucopenia con signos nerviosos, viral. No, obviamente, recuerden que la biología no todo es ley. Puede haber leucocitosis con neutrofilia, con linfocitosis y ser una viral. O puede haber leucopenia con leucocitosis, con desviación a la izquierda, pero ser leucopenia y ser una bacteriana. Pero todo dependerá del estadio en el que nosotros lo identifiquemos. ¿Por qué? Si estamos en la fase donde hay migración celular hacia el sitio de infección, que en este caso serían las membranas meningias, lo primero que van son los neutrófilos. Al ir los neutrófilos, ellos se agotan. Y al agotarse, ¿quién aumentan? Los linfocitos. Pero no es que haya linfocitosis, es que hay deficiencia de neutrófilos. Por eso es que ustedes tienen que sacar siempre los valores absolutos. Siempre. Hacer la popular regla de 3 del total de glóbulos blancos entre o por el porcentaje. Por ejemplo, tenemos 12.000 glóbulos blancos y tenemos un 70% de neutrófilos. Esto es igual a 12.000 por 0.7. ¿Cuál es? ¿Cuánto es? ¿12 por 0.7? 8,4. 8.400 células son neutrófilos, porque es el 70%. ¿Entienden esa parte? Ustedes tienen que siempre manejar los valores absolutos para poder identificar si es un proceso de leucopenia, leuconormia, no trabajar con valores relativos. Los valores relativos nos orientan, mas no nos diagnostican. Ok. Sí, pero escribo mucho. Entonces salimos de la anamnesis y salimos de los exámenes básicos. Queremos ser más específicos, tenemos esta leuconormia sin desviación a la izquierda con una neutrofilia madura, nos vamos para un estudio de líquido cefalorraquídeo. Aprendemos bien la técnica, tomamos un porcentaje, puede ser 2 ml, 3 ml de líquido cefalorraquídeo y ubicamos técnicas básicas, donde el análisis del líquido cefalorraquídeo es indispensable para este diagnóstico. Lo pueden hacer por identificación en un frotis de una gota, una sola gota, en una lámina portaobjetos, hacemos un frotis, fijamos y teñimos con colorantes básicos del disque, que es hematocilina y eosina, y podemos identificar células blancas, leucocitos, podemos identificar que en el fondo no hay ninguna estructura. Y si teñimos con colorantes especiales como son el GRAM, la tinción de GRAM, que es el cristal violeta, lumol y safranina, identificamos bacilos GRAM positivos, en este
caso un estudio de líquido cefalorraquídeo de un bovino que tenía síndrome vestibular, del bovino que vimos, ese síndrome vestibular que empieza la marcha rotatoria. El estudio de líquido cefalorraquídeo indicó abundante infiltrado polimorfonuclear, que es lo que se observa aquí. Uno, principalmente orientado, si lo teníamos con gram, con DIFP, serían monocitos. Y tenemos un bacilo gram positivo. Esto es patognomónico o es característico específico sin necesidad de identificación bioquímica, y esto es Listeria monocitosis. Punto. Tratamiento específico para la listeria sin esperar el antibiograma, sin esperar la identificación, pero para eso ustedes tienen que tener por lo menos los conocimientos básicos de identificación. Por eso que debieron haber prestado atención en bacteriología. Segundo, tenemos el mismo estudio de líquido cefalorraquídeo, pero lo teñimos con el colorante DIFP normal para tinción de células. Y tenemos una estructura donde podemos observar un leucocito por aquí, otro leucocito por acá, otro leucocito por aquí y otro leucocito por acá. Lo que se ve morado es el núcleo, pero resulta que dentro de esa célula vamos a teñir o vamos a formar aquí su membrana celular. Vamos a decir que tiene una forma más de célula, porque este es su núcleo. Este pedacito es lo que se observa aquí, y esto donde se ve un poco más azul es su núcleo. Pero resulta que hay estructuras dentro de esta célula donde no se observa la tinción del núcleo y no se tiñe. Esto lo hace característico de estas pelotitas que ven acá. Esto que observan acá, estas pelotitas, cada vez que ustedes ven acá que se ven translúcidas, este es el Cryptococcus neoforme. En este caso porque sí se logró identificar. Esto lo observé en el laboratorio de microbiología, entonces sí lo logré identificar, y sí le puedo decir es Cryptococcus neoforme. Así se ve en el líquido cefalorraquídeo, simplemente con la tinción del DIFP, sin necesidad de utilizar colorantes especiales o coloraciones especiales de grano. ¿Por qué es bueno tenerlo? Porque incluso en campo ustedes lo pueden identificar. Porque el frasco de 125 ml de colorante que le dura cualquier barbaridad de tiempo, porque si solo colocando 2 goticas y sabiendo hacer la técnica, pueden hacer diagnósticos a campo. Una lámina, un microscopio que le puede costar $300, es una inversión, no solamente para la parte hematológica, sino incluso S y orina. Orina para identificar cetosis, S para identificar parásitos o cualquier alteración en grandes animales. Pero aquí, haciendo esta tinción, podemos identificar tanto listeria, podemos identificar Cryptococcus, o incluso sin necesidad de utilizar notas equivocadas. Me acuerdo de eso. Ajá. Incluso sin necesidad de utilizar colorantes especiales, ustedes pueden hacer identificación de un hongo, porque algo que caracteriza al hongo es que tiene una gruesa capa que protege esta levadura. Por eso es que no se logra teñir, no es capaz de penetrar el colorante. Y lo podemos identificar con algo tan sencillo como ir para que los chinos y buscar la vulgar tinta china, que así se llama, tinta china, que es la con la que se escribe, y hacer una tinción. Colocar una gota sin necesidad de esperar que se seque, sin necesidad de nada. Colocamos una gota de líquido cefalorraquídeo, 2 gotas de tinta china, que haga que esa tinta china tiñe todo. La tinta china tiñe absolutamente todo, células, membranas, bacterias, tiñe todo. Lo único que no es capaz de teñir es esta cápsula. Por eso se vuelven translúcidos. Y esto es en fresco, el mismo Cryptococcus neoforme, con algo que se consigue a que lo chimen. Un portaobjetos, una gota de líquido cefalorraquídeo, una gota de tinta china, un cubreobjetos, y logramos observar esta levadura. Diagnóstico específico o diagnóstico definitivo de que los procesos nerviosos, convulsivos, con leuconormia,
sin desviación a la izquierda, con neutrofilia madura, es un hongo, específicamente criptococcus. Claros hasta acá, con un estudio relativamente básico. El tratamiento, como todas las causas, porque recuerden que estamos en medicina interna simplemente agrupando todas esas patologías que pueden generar signos específicos, entonces vamos a atacar aquella patología que va a causar los signos nerviosos. La meningitis con arteritis, que responden a esteroides, ya sean perros y gatos, se administra esteroides a dosis inmunosupresoras, y entonces aquí vienen las cosas. Saber las dosis de ataque, cuando vamos a utilizar dosis antiinflamatorias y dosis inmunosupresoras, que siempre hay dos. Son dos maneras diferentes de actuar. En la meningoencefalitis bacteriana, que requiere tratamiento parenteral diario de elevadas dosis de antibióticos, y aquí viene el otro detalle. Recuerden que el sistema nervioso central es avascularizado. Él se hidrata, se nutre por difusión. El líquido cefalorraquídeo. Por eso, los vasos sanguíneos solo llegan a la parte externa de la dura madre. Internamente es líquido cefalorraquídeo. Por ende, para que el antibiótico pueda viajar, recuerden que el antibiótico, todos los fármacos tienen que alcanzar a nivel de sangre ¿qué? Cualquier fármaco, ya sea esteroide, antibiótico, antiviral. ¿Qué necesita hacer en sangre? Alcanzar las concentraciones plasmáticas. Alcanzar las concentraciones plasmáticas. Alguien prestó atención al fármaco. Todos los fármacos necesitan alcanzar concentraciones plasmáticas. Plasma, sangre, no líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso no todos los fármacos, no todos los antibióticos, no todos los esteroides son capaces de penetrar esa barrera hematoencefálica. Por ende, necesitan dosis elevadas y por tiempo prolongado. Cada vez que tengan ustedes un proceso infeccioso del sistema nervioso central, tiene que ser por tiempo prolongado y en dosis elevadas, pero no en dosis exorbitantes tóxicas. Los fármacos de elección son las cefalosporinas de tercera generación para arriba. Para abajo no es capaz de penetrar porque la molécula del antibiótico es imposible atravesar esa barrera hematoencefálica. Llegan las cefalosporinas de tercera y son capaces de atravesar esa barrera hematoencefálica. Pero resulta que si tenía una diarrea y le colocaron ceftriaxona, tenía un proceso respiratorio, le colocaron cefotaxima, tenía un problema de piel, le colocaron ceftazidime. Usaron cefalosporinas de tercera y crearon resistencia. Que cuando vayan a colocar estas cefalosporinas de tercera generación que lleguen hacia ejercer su efecto en el sistema nervioso central, no va a hacer nada porque hay resistencia. Por eso tienen que tener, y yo vuelvo y hago mucha insistencia, tengan cuidado en el momento de utilizar los antibióticos. Podemos utilizar entre esas la cefoperazona, la cefotaxima, que es cefotaxima, no cefotaxina, y el ceftiofur, que es una cefalosporina de tercera generación específico para medicina veterinaria. Cloranfenicol también puede atravesar, quinolonas también puede atravesar. Como parte de las pautas del tratamiento pueden estar indicados los corticosteroides, los AINES y los anticonvulsivantes si es necesario. Pero principal, de acuerdo de cuál sea el origen, el uso de corticoides. ¿En qué casos no deberíamos utilizar corticosteroides? No. En casos de inmunosupresión, ¿Ah? en patologías que causan inmunosupresión. No. Ok. ¿Qué? ¿Cuándo no usar años? Cuando son Hasta ahí llega el pero- número uno. No era algo. No, cuando hay patologías de origen bacteriano. Bacterias. Recuerden que las bacterias siempre están frente a los glóbulos blancos. Siempre hay neutrofilia con desviación a la izquierda. Si le colocamos esteroides, inhibimos el sistema inmune y lo que hacemos es limitarlo a la acción de
su sistema inmune. O sea, lo que vamos a producir es inmunosupresión. ¿Por qué inmunosupresión no? Porque resulta que cuando hay un proceso inmune y nosotros colocamos esteroides, nosotros bloqueamos esa producción o ese proceso inflamatorio mediado por el sistema inmune. Y por ende, cuando bajamos los niveles de células blancas, colocamos esteroides, evitamos esa interacción, evitamos la diapédesis y aumentamos los glóbulos blancos. Quitamos los esteroides y ellos actúan. ¿Me explico? Tenemos leucopenia. Cual sea el origen, vamos a colocar que es viral. Sabemos que lo que necesita la célula o la célula viral, perdón, eso no es una célula, lo que necesitamos, esta molécula viral, es el sistema inmune para poder reproducirse, ya sea en el ribosoma para el ARN, en el núcleo para el ADN. Claro, hasta acá. Si nosotros colocamos esteroides, y si tenemos, por ejemplo, un virus entérico o un virus respiratorio, impedimos que estos leucocitos hagan diapédesis para que vayan a su órgano blanco. Órgano blanco es el órgano donde está la infección. Si no hay órgano blanco, no hay diapédesis, no hay células que puedan infectar el virus. Por ende, las células empiezan a madurar en sangre periférica. Porque recuerden que no todos los virus son capaces de llegar a sangre. Unos simplemente afectan en la zona donde se inoculan, ya sean virus respiratorios, ya sean virus digestivos. Si tenemos un proceso de leucopenia y nosotros colocamos esteroides, evitamos que las células vayan a su órgano blanco y sean usados por la carga viral. Si no hay infección de las células por parte de los virus, las células empiezan a crecer y empiezan a normalizar esa célula. Por ende, en casos de leucopenias, a veces, tienen que seguir bien el caso, es recomendable utilizar esteroides para subir los niveles de glóbulos blancos. ¿Cuándo reconocemos que hay un exceso de glóbulos blancos, de esteroides? Cuando hay desviación a la derecha. Ahí reconocemos que los niveles de esteroides se están utilizando por tiempo prolongado. Y es saber leer una simple hematología. Por eso que dicen que la hematología habla, pero no lo dice todo. Y no menos importante, saberla leer. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Ok. Por eso, en algunos casos de leucopenia, se recomienda el uso de esteroides. En procesos virales donde predomina la encefalitis, el tratamiento exclusivamente es de sostén, en los cuales se debe evitar los desequilibrios hidroelectrolíticos y disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo. Entre los fármacos indicados para este fin se recurren el manitol, diuréticos osmóticos de arrastre, que invitan y puedan atrapar moléculas de gran peso molecular y moléculas, sobre todo los radicales libres de oxígeno, evitando el daño a nivel celular. Diuréticos también lo podemos utilizar, el dimetilsulfóxido, que también lo podemos utilizar como analgésico antiinflamatorio, dexametasona. Normalmente, en la mayoría de los casos donde podemos presentar meningoencefalitis, siempre se recomiendan los esteroides, porque lo principal que debemos evitar cuando hay un proceso de encefalitis o de meningoencefalitis es evitar el proceso inflamatorio secundario a la infección, por lo general, de procesos virales. Porque de aquí a que llegue una bacteria es muy difícil, no imposible, porque sí hay el caso. Todo dependerá de cuál sea el cuadro clínico y de cuál sea la anamnesis. Pero en la mayoría de los casos, cuando hay
daño a nivel del sistema nervioso central, siempre se recomienda el uso de esteroides para evitar las secuelas. Tiempo perdido son neuronas perdidas. Y por eso pasamos a la siguiente enfermedad. ¿Alguna duda con esta? Con meningoencefalitis. Ok. Entonces pasamos a otro de los signos que podemos observar cuando hay afección del sistema nervioso, y es a la ataxia, a la incapacidad de controlar de forma eficiente los movimientos somáticos, los movimientos motores. En este caso, se define como la falta de la coordinación de la marcha, pudiendo ser causada por lesiones en las vías de sensibilidad propioceptivas que viajan por la médula espinal. Así se llama el reflejo que yo les estaba indicando ayer, el reflejo propioceptivo. Una de las cosas que ustedes tienen que tomar, o en la clínica cuando ustedes van a evaluar sistema nervioso central, es el reflejo propioceptivo. Porque, no se asusten. Vamos a colocarnos aquí, que el animal normalmente tiene que tener esta posición, en forma normal. Vamos, vamos a simular que esta es la pata del animal, siempre tiene que tener esta forma. El reflejo propioceptivo indica que cuando yo agarro la pata del animal y se la mueva de un lado, se la mueva de esta forma, automáticamente tiene que recobrar su posición de forma automática, porque eso es un reflejo. Esto se llama el reflejo propioceptivo. Ya sea que la coloque así o la coloque así, el animal inmediatamente busca su posición. Si nosotros hacemos esto y el animal persiste de esta forma, no se da cuenta de que su miembro está alterado, esto indica que hay reflejos o hay fallas o en los movimientos motores o en los movimientos sensitivos. Si es falla sensitiva, el cuerpo no reconoce que pueda hacer que está mal. Entonces, podemos observar que hay movimientos de la pata o del miembro, pero si lo deja así, sin ningún tipo de movimiento, y por el contrario lo que hace es arrastrarlo, no hay sensibilidad. Y ya vamos a ver por qué. Pero lo importante es que ustedes sepan que esto se llama propioceptivo, el reflejo propioceptivo, y ustedes lo tienen que hacer en los 4 miembros, porque puede haber hemiparesia o tetraparesia. Puede afectarse a nivel del cerebelo y producir una tetraparesia, o afectar simplemente el sistema vestibular. En el video que nos colocó al principio, en el meningoencefalitis, salía que le estaban haciendo esa práctica y una vez me colocaba. ¿Correcto? ¿Eso es correcto? Ajá. Vamos por acá. El diagnóstico. Porque ya sabemos que simplemente la ataxia es la incapacidad de coordinar de múltiples formas o de múltiples vías. Por eso nos vamos directamente hacia el diagnóstico, porque puede ser de la vía sensitiva a nivel cerebral o la vía vestibular. Básicamente en todo se basa descartar procesos infecciosos, procesos virales, por eso nos permite descartar la presencia de enfermedades sistémicas y de alteraciones metabólicas o electrolíticas. La analítica debe incluir al menos calcio, porque la hipocalcemia produce deficiencia, convulsiones. Glucosa también puede llevar a convulsiones. Electrolitos, deficiencia de potasio, de sodio, de cloro, producir alteraciones. Creatinina nos puede indicar un proceso renal que nos puede indicar azotemia. Ácidos biliares, procesos inflamatorios donde nos indique ALT y fosfatasa alcalina. Serología de enfermedades infecciosas. Descartar cualquier origen infeccioso. Lo malo es que cuando nosotros nos salimos de esta parte es donde no se nos enreda la petaca, porque aquí a partir de este punto es donde dice, ajá, y ahora ¿cuál es el problema? Pasamos a la siguiente vía. Radiografías, ecogramas, tórax, permite identificar neoplasias u otras patologías que puedan provocar cuadros convulsivos, isquemias, compresiones, infartos. No aparece nada, vienen los problemas. Análisis de líquido cefalorraquídeo está indicado cuando se sospecha de epilepsia sintomática, no idiopática.
Y después la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nos pueden dar orientaciones. Pero vamos a ser un poco más específico y hablamos de lo que es la ataxia medular. Cuando hablamos de la ataxia medular, primero tenemos que recordar que lastimosamente estoy casi seguro de que no lo muestran o que no lo dan, son las vías sensitivas del sistema nervioso. Están las neuronas de primer orden que van desde los puntos específicos a nivel de los receptores, ya sea de los husos musculares o de los receptores a niveles de piel, que envían una neurona hacia la parte dorsal o posterior del sistema nervioso, se entrecruzan y hacen contacto con la neurona de segundo orden, que migra por toda la médula espinal hasta hacer contacto con la neurona de primer orden, que es a nivel del sistema nervioso central en cráneo. Presentan el estímulo, indican el estímulo de dolor y hay rechazo. Normalmente es para estímulos mecánicos, de fuego o químicos. Simplemente una quemadura, un dolor, una irritación eléctrica nos evita. Eso es en cuestión de milisegundos. El movimiento llega vía primer orden, segundo orden, tercer orden, e inmediatamente la vía motora envía una señal de rechazo. Eso es cuestión de milisegundos. Pero esto pasa de esta forma. Resulta que mielopatías compresivas a nivel leves de carácter congénito, deformaciones a niveles vertebrales, hipertrofias a nivel discal, cualquier cosa, o malformaciones, malarticulaciones, ejemplo, en el C1 o del C1 al C7, en cualquiera de esa posición, trastornos degenerativos, como lo vemos normalmente en la discoespondilosis, inflamaciones o procesos inflamatorios e infecciosos, neoplasias, enfermedades nutricionales, traumatismos tóxicos o enfermedades vasculares, bloquean estas vías. Entonces, alteraciones a niveles cervicales bloquean la conexión o el paso de la neurona de segundo orden. Por eso puede producir una tetraparesia. Patologías desmineralizantes. Ejemplo, las secundarias a diabetes. Recuerden que muchos de los diabéticos pierden la sensibilidad porque el exceso de glucosa hace que haya una disminución en la formación de la mielina. No les sé decir específicamente cómo ocurre la fisiopatología de esa enfermedad, pero produce desmielinización de las vías nerviosas, porque recuerden que para que haya el impulso nervioso y viaje tan rápido, la neurona tiene que estar envuelta por mielina. Y el exceso de glucosa hace que se rompan estos granulos de mielina. No es que daña propiamente la vía nerviosa, sino que la hace lenta. Y a medida que se hace lenta, se hace insensible. A medida que se hace insensible, produce lesiones de forma crónica. Profe, Característico. los monocitos llegan a la célula y van quitando el exceso de azúcares dentro de la vaina de mielina, y eso lo va reduciendo el campo. Fue mi tesis de grado en enfermería. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Yo de verdad que desconozco la fisiopatología específica de las Eso desmineralizaciones. lleva a largo plazo a una enfermedad metabólica conocida como encefalopatía metabólica e inclusive mixta, llegando a atacar a incluso células del sistema nervioso central. Sí. En este caso, muy bien, pero en este caso vamos a asociar que la diabetes afecta la vaina de mielina. Por ende, o por eso, cuando se hace más crónico estos procesos infecciosos, esos procesos metabólicos, evitan o impiden la sensibilidad de los miembros. Por eso es que cuando hay un proceso de las personas que sufren de diabetes crónica no controlada, producen el pie diabético. Porque lo que primero afecta son las vías periféricas. No reconoce, no hay sensibilidad, y entonces no hay sensibilidad de que hay una infección. Por eso se lastima, se lesiona, se ulcera. No se dan cuenta porque no lo sienten, porque está afectada la vaina de mielina a consecuencia del exceso de glucosa. Y ahí va. Y se infecta, y se infecta, y se infecta. Forman los abscesos, forman la necrosis, forma gangrena y tienen que amputar el pie.
pero es a consecuencia de esta vaina o esta destrucción por parte de la vaina de mielina. Te creo que si es así porque de verdad lo desconozco. Pero ocurre de esta forma. Pero resulta que no es tan específico o no es tan sencillo así. Resulta que si nosotros hacemos un corte transversal de la médula espinal, identificamos núcleos. Aquí identificamos los núcleos gracilis, el núcleo cuneatus, que en este sería el de Golo y Kudash, y los troncos espino-cerebelosos posterior, el fascículo propio, el tracto espino-cerebeloso anterior, el tracto espino-talámico y el tracto cortical. Básicamente son estos, porque estos son motores. El punto está que va de la espina o del raquis o de médula espinal a cerebelo. Entonces lo hacen que son sensitivos. Pero hay algo característico de ellos, de que ellos se encuentran en la región dorsal, principalmente. ¿Por qué? Los motores, tracto vestíbulo espinal, bulbo espinal, longitudinal medial y el tracto rubro espinal, que van desde la corteza hacia la médula, hacia los haces espinales periféricos. Ellos están ventrales principalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay alteraciones compresivas dorsales o ventrales, puede afectar la vía motora o puede afectar la vía sensitiva. Y con esto quiero decir que van a presentarse casos donde hay traumatismo, compresiones, inflamaciones, pero por lo general van a ser traumatismos, pacientes donde le van a llegar con eventos traumáticos, donde van a tener reflejos sensitivos, y ustedes pueden hacer el reflejo de tuercen el miembro, puñan con agujas, donde el animal puede sentir el dolor, aullar o indicar de que siente, pero no lo puede mover. Y resulta que un evento traumático que hizo una compresión a nivel ventral de médula espinal y afectó los tractos córtico-medulares. Pero resulta que también hay casos donde el animal, nosotros le hacemos todos esos estímulos, pero el animal no mueve el miembro. Pero de vez en cuando se acuerda de que el miembro existe y lo mueve. De forma incoordinada, de forma con ataxia, pero lo logra mover. Eso hace que indique que haya una deficiencia propioceptiva. Y aquí es donde observamos esos pacientes que pueden estar en posición normal, pero de repente lo mandamos a mover y arrastran un miembro. Obligamos a que vuelva a colocar su miembro en posición, lo mantiene, pero otra vez lo mandamos a mover y arrastra el miembro. Porque está afectada la vía sensitiva. No hay estímulos que puedan viajar hacia corteza cerebral. No hay espino talámico, espino cerebeloso, quien lleve el impulso y le indique que ese miembro, que ese dedo, que ese miembro anterior, que ese miembro posterior está mal. Porque están bloqueados. Lo pueden sentir y no moverlos, pero lo pueden mover y no sentirlo. Todo dependerá de cuál sea la ubicación de la compresión. Y por eso es que a partir de este punto, de hace como 2 años, empecé a darle esta parte, o hablarle sobre los núcleos a nivel de médula espinal. Porque a veces se les conocen y les preguntan que por qué es que hay afecciones a nivel del sistema nervioso central donde el animal puede moverlo, puede sentirlo, pero no se mueve. Eso es lo que nos va a orientar a que hay un proceso de lesión a nivel de médula espinal y oriental. Gregory me mandó a buscar aquí un CPU, pero no sé si
Este es el único que hay aquí. Por eso es que yo. ¿Lo estamos dando? No. Eso es lo bueno de tener mis cosas. Eso es bueno que la cosa ya tiene ese valor, ya no se Por eso es que yo empecé a quitarle cobre a todo. Y a empezar a comprar las cosas para usarlo aquí. Ahora. Ajá, entonces continuamos acá. Silencio. Y por eso es que es importante conocer o identificar cuando hay lesiones a nivel medular. Si hay compresiones dorsales, si hay compresiones ventrales. Porque nos indica si hay lesiones a nivel motor o hay lesiones a nivel sensitivo. ¿Claros en esta parte? ¿Alguna duda? Continuamos. Por ende, cuando nosotros tenemos casos clínicos, es evidente conocer los signos de ataxia medular incluyen animal que dobla las patas o las manos, que no hay movimientos propioceptivos o reflejos propioceptivos, entonces lo que apoyan es el dorsal del miembro. Oscilación en el tercio posterior de un lado a otro al caminar, o sea, cuando camina empiezan. Porque no son capaces de controlar el equilibrio de esos miembros, la distancia entre ambos. Proyecciones exageradas de los miembros, la hipermetría, en vez de dar un movimiento normal, dan un paso exagerado, buscando de alguna manera el equilibrio, entonces no lo controlan. Como uno en algún caso que tiene esta falla en esta parte, en el nivel de ataxia medular, que quiere agarrar este marcador, este bolígrafo, entonces empieza. Está borracho. Porque hay alteración del sistema nervioso, eso suele pasar. Produce hipermetría. A menudo da lugar la colocación de los pies en aducción o abducción, simplemente para buscar equilibrio. Abducción demasiada para simplemente como no tiene un control específico, entonces los miembros se separan demasiado. O en el momento de coordinar o de caminar, no coordina, entonces se entrecruzan. Y hay aducción. Y entonces ahí vienen esos signos donde nosotros tenemos que estar muy pendientes en el momento del estudio clínico del sistema nervioso. El cruzamiento de los miembros al hecho de pisar sobre el pie contralateral, especialmente cuando el animal camina en círculos o se da en vueltas. Entonces nosotros podemos observar en estos casos donde puede haber un exagerado movimiento en el momento de la marcha, un entrecruzamiento de los miembros, se pueden tropezar o el animal entra en abducción total, porque no hay un control normal a nivel del médula espinal, ya sea por lesiones sensitivas o lesiones motores. En este caso, hay algo característico que lo identificamos y lo vamos a no mencionar mucho, como lo es el síndrome de Guber. O también una discomielopatía compresiva ventral cervical. Pero más corto, el síndrome de Guber, que es, en forma resumida, un proceso compresivo cervical, discal, ventral de la porción cervical de médula espinal. O sea, aquí estamos dando un ejemplo, C5, C6, hay una compresión a nivel ventral, entonces, ¿qué va a afectar? ¿La vía sensitiva o la vía motora? La vía motora. Y va a tener problemas a la marcha. El animal intenta coordinar porque siente que está mal, pero no es fácil de coordinar. No lo coordina bien, entonces puede haber hipermetría, alteraciones, entrecruzamiento de los miembros, porque la lesión está a nivel cervical. Ahí se observa la hipermetría. ¿Ok? Tenemos otro signo de Guber. ¿Cómo se escribe? Guber. Si mal no recuerdo es así. Importante. ¿Qué mantiene firme? ¿Qué es lo que mantiene firme? El cuello. No, ahí está levantando la cabeza. Entonces, lo primero que descartan es meningitis. No hay rigidez de nuca. Están en plena luz, no hay fotofobia. Entonces no hay ni inflamación de membranas meningias, pero tampoco hay inflamación del encéfalo. Descartamos
Procesos infecciosos, procesos metabólicos. Primer paso. Segundo, hay hipermetría, hay ataxia, incoordinación, pero hay algo que mantiene siempre firme, que son los miembros anteriores. Entonces empieza a caminar como con esa ataxia, con esa compresión, porque la alteración sobre las partes o los miembros, las vías motoras, porque pueden haber una ligera compresión, no simplemente que hay un bloqueo total. Y lo podemos observar de esta forma. No es que hay, como me colocan mucho en los exámenes, que hay displasia de caderas. Comenzando con que esto no es musculoesquelético, estamos evaluando nervioso. Vuelvo y repito, rigidez de los miembros, incoordinación, ataxia, no hay caída del miembro posterior, por ende tampoco hay displasia de caderas, pero hay esa incoordinación. Un poco más de compresión incluso a nivel más anterior, y puede ser un Chief Sherrington, que son miembros anteriores y cabeza rígida, con flacidez de los miembros posteriores. Y esto es una compresión a nivel cervical leve. Puede ser un poco más agresiva, incluso bloquear la parte motora. En este caso sería tetraparesia. La forma más fácil de identificarla, por supuesto, es la exploración clínica, radiografías y, no menos importante, una tomografía, donde podemos observar en una radiografía cervical lateral un aumento o una depresión ventral de médula espinal. Y si recuerdan, cuando yo aquí les di que hay núcleos sensitivos y motores, sensitivos dorsales, motores ventrales en médula espinal, saben que las alteraciones clínicas de este paciente vienen dadas por procesos compresivos a nivel ventral medular, sin alterar la parte sensitiva del cuerpo. Entonces, el animal siente todo, responde al reflejo propioceptivo, pero sufre de ataxia, incoordinación, incluso hipermetría, porque no controla bien la parte motora. Esto es mediante una radiografía, pero incluso podemos observarlo aquí en una tomografía. Una tomografía axial computarizada, donde hay cortes sagitales, longitudinales, que nos indica que hay procesos compresivos dorsales, tanto a nivel de cuál sería esta articulación. C2 y C3, desde C2 que es axis y C3, y a nivel de C4 y C5. Por eso es que tienen que estar ubicados anatómicamente. Y se los digo porque en un examen me colocaron que esto es una compresión a nivel lumbar. Y esto es un síndrome de Guber. Y el síndrome de Guber yo les dije que es a nivel cervical. Pero ajá, me colocan el lactato neumático. Igualmente, posición, compresión, incluso no solamente el hecho de que haya un prolapso del disco y genere una proyección o una depresión ventral del sistema de la médula espinal y generar los signos. No, también procesos degenerativos discales donde hay la pérdida del espacio entre los discos genera un acortamiento de la médula espinal y hace como si fuese un resorte. Se acomoda y lo que hace es compresión, simplemente porque hay pérdida en los espacios y genera un síndrome de Guber. También podemos observar en patologías compresivas donde igualmente hay depresión o pérdida del espacio interdiscal o intervertebral. El tratamiento depende de cuál sea su inductura. En las malformaciones congénitas, las mejores estrategias es el sacrificio. Porque si él nació así, es un animal netamente inviable para la vida, incompatible. Porque de ahí en adelante no es que no puede vivir, es que va a vivir con dolor y con lesiones o con alteraciones del sistema nervioso.
al igual que en los trastornos degenerativos, neoplásicos y virales. Por lo general, las infecciones, las lesiones que afectan el sistema nervioso central de origen viral son rabia, distemper, encefalitis equina, todos son indicativos de eutanasia. Degenerativos, cuando hay animales seniles, o por supuesto procesos neoplásicos que hacen compresión por crecimiento o neoproliferación celular, y todo lleva al sacrificio. En los casos que el origen es bacteriano, se puede recurrir al uso de antibióticos, previos estudios y análisis de los factores costo-efecto. Si el animal vale la pena o no implementar un proceso largo, tedioso, complicado, que genera recidivas, y decir si sí o no lo vamos a tratar. Porque puede ser por una osteomielitis a nivel vertebral, que mala suerte, la bacteria que migró, infectó la vértebra, produjo una inflamación y generó un síndrome de Hugo. Una de las principales lesiones que se producen en la disfunción aguda de la médula espinal es el edema, el cual incrementa la presión y agrava el daño celular previo. El tratamiento para obliterar este efecto es la administración parenteral de corticosteroides de tipo dexametasona, o sea, corticosteroides sintéticos de rápida acción. Pero cuando hay acortamientos, compresiones, lesiones, traumatismos a nivel vertebral, lo que hay que hacer es actuar lo antes posible para generar o corregir el daño, y todo eso se hace mediante cirugía. Si la compresión es dorsal, es una laminectomía dorsal múltiple, donde se cortan los arcos vertebrales, donde se ubican la unión a nivel del arco de las vértebras espinales, la apófisis espinosa, o sea, lo que hablamos o lo que eliminamos es el techo de las vértebras. Y si eliminamos el techo de las vértebras, eliminamos la lesión compresiva. Si eliminamos la lesión compresiva, lo que hacemos es colocar fijadores laterales y mantenemos en posición el animal. Puede recuperarse de forma normal. Pero esto es neurocirugía. Lo otro que podemos hacer, o los que se especialicen en eso, es la corpectomía ventral. Si la lesión, vamos a hacer aquí, para que me vayan siguiendo, aquí tenemos cuerpos vertebrales, arcos vertebrales. Si la lesión es dorsal, quitamos, hacemos la milectomía. Si la compresión es ventral, hacemos corpectomía. Cortamos o hacemos incisión y eliminamos de los cuerpos vertebrales para que no haya compresión de esa zona y facilitamos la posición. Normalmente cuando hacemos corpectomías es por prolapso del disco. Eliminamos el disco y fijamos con tornillos la separación entre vértebra y vértebra. Volvemos a su posición y no pasó nada. Nuevamente, esto es neurocirugía. Una vez lo hizo Gustavo, el profesor Gustavo. ¿Ah? ¿Le salió? No. Pero esa es la parte importante cuando nosotros trabajamos en la clínica veterinaria, que nosotros tenemos la oportunidad de intentar estos procedimientos quirúrgicos, aunque sea de manera muy cruel. A veces nosotros aprendemos en la falla. Y a partir de ahora, cuidado y si no ya, tienen unos cuantos animales encima. Pero es porque ustedes lastimosamente no se las saben todas, y así sepan mucho, muchas veces se nos escapa la lógica y actuamos de forma normal. Y de ahí en adelante empezamos a fallar, y puede pasar. En ese caso Gustavo intentó hacer este procedimiento quirúrgico. Me acuerdo que yo conversé con él, me dijo que él
Una vez lo vio hace años, pero lo quería intentar. Nunca le había llegado el caso, porque era esta cirugía. No obstante que no pase, porque lesiones compresivas a nivel cervical hay mucho. Es quién pueda pagar ese procedimiento. ¿Quién pueda pagar ese procedimiento? Porque no es tanto que sea el procedimiento quirúrgico, sino que Gustavito no es barato, le pesa. Después pasamos a ataxia, o ataxia que coordina con el síndrome cerebeloso. Primero hablamos de ataxia medulares por compresiones. En este caso vamos a entrar propiamente hacia el nivel del cerebelo. Vamos a dejarlo para el lunes que viene.